¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un encuentro más. Qué bueno que podamos estar juntos. Vamos a estar dando bienvenida a todos. Junior, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. ¿Cómo está Junior? Bien, Bien. ¿Qué tal se escucha? Eso que... Hola, hola. Perdón. es un fresquito, Es un fresquito. un fresquito. Ok. Bien, sería que Jamaica o no se puede decir, es un brebaje de los dioses Una, mayas. una preparación muy antigua, resultado de la sabiduría que Dios le da a la humanidad para desarrollar, para llevar la Ok, naturaleza y los frutos a otros niveles. bien, ok. Ilegal, ¿no? Obviamente es legal. Pues hoy en día con esta cuarentena ya no se sabe qué es legal, qué no es legal, o sea, qué es permitido, qué no, porque las reglas no están claras. O sea, Bien. prefiero la plegaria de ignorancia. No sé, no sabía, señor, pues yo no sabía. Bueno, che, primero, mientras vamos a esperar un ratito que todos se vayan conectando, contame cómo está la cuarentena en Guatemala, qué decisión tomó el gobierno, cómo está la familia, cómo estás vos en cuarentena. Eh, de 4 de la tarde a 4 de la mañana hay cuarentena. Ahorita estoy afuera de mi casa, por eso van a oír helicópteros y perros y no sé qué más. Pero de 4 de la tarde a 4 de la mañana hay cuarentena, porque pareciera que el virus duerme a esa hora. Entonces o solo a esa hora funciona y entonces a esa hora hay que guardarse. Pero el problema es que la mayoría de los humanos somos tercos. Entonces en la calle anda la gente con el abuelo, con los niños. Ahora, se entiende que hay gente que tiene que salir, o sea, hay gente que tiene que salir, pero esta familia que anda ahí con globitos y todo, no tiene por qué salir. Entonces somos muy, Ujú. yo le digo a la gente que quiere ser aburrido o muerto, o sea, decidí. Entonces Guatemala tiene unos números bastante bajos porque desde el principio se cerró, se contuvo. En cuanto a muertes, en cuanto a infección, probablemente va a subir como otros países. Eh, Tienen bastante controlada la información en el sentido de que saben quién es. Digamos, yo tengo varios amigos que están no varios, tengo algunos amigos que están en cuarentena y los tienen chequeados. O sea, están en su casa y Ok. los tienen con dirección y todo. En ese sentido, bien. Vos sabes que hoy de por sí nadie me cree, soy ermitaño, me fascina estar en mi casa, no me gusta salir ni hablar con Ah, no, nadie. yo lo sé, yo lo sé, lo sé, lo sé. Eso Entonces, involucra que no te gusta trabajar, ni salir, ni nada, ¿no? no me gusta salir. Pero nadie me lo cree y no me gusta estar con gente. Entonces, esta cuarentena me cayó de perlas porque después es lo que siempre quiero hacer, ¿no? Ah, bueno, bueno. Mira, estamos llegando ya a los 200. Ya me Ah, no, 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 encantaría no, yo no arrancar de empiezo, yo no último. empiezo a hablar si no hay 900, porque el de Me anterior, el de imaginaba, ayer, me, o sea, me no. imagina, me imagina. Me El imagina que no contrato, el perdiste. contrato decía 1000, el contrato decía 1000. Es verdad, eso es verdad. En realidad decía 10, pero no sé qué pasó, que fue un problema de tipeo. Junior, quiero arrancar así, tenemos tiempo. Primero agradecerte que te hayas sumado, ¿no? Eso está buenísimo. Pero quiero arrancar así, vamos directamente al hueso, ¿no? Hace 20, 25 años que vos venís hablando de cosas que hoy los demás nos sumamos y parece que nosotros hemos descubierto la pólvora, pero vos ya hace más de 2 décadas que venías hablando de algunas características que tendría que tener la iglesia. Pasaste por el movimiento emergente, me gustaría que cuentes un poquito de eso y un poco también de pensar la iglesia, que después nosotros con mucha habilidad hemos robado esos conceptos de pensar la iglesia como grupo de amigos, ¿no? Sí. Me gustaría que nos cuentes un poquito de historia, cómo nacen estos conceptos y por una segunda parte que nos digas cómo lo ves hoy, ¿no? ¿Está bien? Sí, hace 30 años que me dicen hereje por, por la verdad. O sea, no tiene necesariamente un espíritu profético, sino que la habilidad de poder ser un sociólogo de casualidad,
un filósofo de pesadilla, ¿verdad? O sea, un antropólogo de sueños, y empezar a juntar los datos y decir, esto va para allá, y esto es lo que va a pasar, con una educación teológica bastante sólida que yo tuve, y, y juntar las dos cosas, y por eso es que yo decía, qué bueno que nos reunimos, qué bueno que queremos ser muchos y que hay ambiente y todo, pero eso no es la iglesia, ese es un montón de iglesitas chiquitas que se juntaron, ese es el concepto de la microiglesia. Yo decía, va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta que no es acerca de la reunión. No, andate, sos un hereje, no lo vuelvan a invitar. Esto estamos hablando hace 30 años. Sí, Sí. sí. Y yo regresaba a la Biblia y hablaba del concepto del uno por los otros y aceptados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Y hablaba, miraba yo la iglesia de Pablo, por así decirlo, que hablaba de Asia y hablaba de la iglesia grande, en el cuerpo de Cristo en todos lugares, y luego la local de la ciudad, y la iglesia de la familia y los hermanos, y luego él terminaba diciendo, yo mismo les escribo esto. O sea, creo que la modernidad, yo siempre lo dije, nos hizo mucho daño. Siempre estuvimos atrasados como cristianos, como hijos de Dios, en cuanto al concepto newtoniano de las leyes que gobiernan el universo, ¿verdad? Siempre asumimos que grande es mejor. Incluso nuestro himno que vamos a estar cantando por toda la eternidad es cuán grande es Él. O sea, el tamaño nos impresiona, la grandeza. Y yo cuestiono el término qué significa grande, ¿verdad? Y todos queríamos, por hijos de la modernidad, ser grandes porque eso nos daba influencia, nos daba estatus en la sociedad, y con eso se podía hacer muchas cosas que hoy en día nos damos cuenta que si no las hacemos no es tan malo no hacerlas, Como por ¿verdad? ejemplo, Bueno, el tener reuniones donde llegan 100,000, 200,000, 300,000, o sea, y luego lo reportamos con números evangelásticos. Eh, yo no estoy diciendo que todo eso estaba mal, yo estoy diciendo que estaba en el lugar de prioridad equivocado, con la definición equivocada del, del concepto. Yo me acuerdo, yo tenía una conferencia que hablaba del Dios microscópico, que nuestro Dios era infinitamente pequeño. ah, Me dieron palo, o sea, bueno, en una iglesia en España no me dejaron terminar, porque nuestro Dios no es microscópico, nuestro ¿y Dios qué es quisiste grande. decir? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué significaba? Lo que pasa es que yo decía, primero es irrelevante el tamaño para Dios, o sea, no, ¿verdad? Pero yo Es tan decía, no, grande que es chiquito, digamos. exacto. Pero yo hacía la pregunta retórica, porque yo hago muchas preguntas y yo no estoy interesado tanto en la respuesta como en abordar la imaginación. Yo decía, ¿qué pasa si nuestro Dios es infinitamente pequeño, infinitamente más pequeño que el átomo? Los quarks, por ejemplo, los quarks son unas cositas, ¿verdad? Y es más pequeño que eso, y Él ha creado exo, afuera de Él. ¿No lo convierte en más poderoso? ¿A que Él sea grande y haga algo más chiquito? Y, y yo lo miraba de esta forma. Dios es tan poderoso y tan sabio que creó un ente con voluntad propia, que puede dejar de creer en Él si eso es lo que quiere. Eso, para mí es un Dios súper pequeño que creó Exo. Ahora, esa es solo una metáfora para que nosotros que vivimos en este espacio tridimensional podamos entenderlo. Pero pero yo creo que estamos, yo por eso tuiteé el otro día que cómo se siente que un organismo, un microorganismo nos tenga de rodillas, no que lo grande era mejor. O sea, entonces, yo sí creo que ahorita que se nos están sacudiendo no las moléculas, sino los átomos, estamos viendo que tal vez ciertos conceptos no es que estaban equivocados, porque la humanidad veníamos con esa inercia, y no es tanta la equivocación como lo que estaba equivocado es la aplicación de lo que creíamos que era un absoluto. Y el Es decir, absoluto creíamos que todo tiene que ser grande, todo tiene que ser enorme, todo tiene que ser más gente, más y más y más y más. Y eso lo aplicábamos a las pocas veces, poquísimas veces que se
que se mencionan las palabras multitud y Jesús en la misma frase. ¿Verdad? Cuando haces un análisis en sus 4 biografías de qué es lo que Jesús hacía, miras más hablándole a una persona que a multitudes. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal hablarle a multitudes, pero la drogadicción que tenemos, o sea, el fetiche que tenemos por eso, está descontrolado. Y el refresh que se nos está dando, creo que es bueno porque nos hace, ¿verdad? O sea, ¿qué va a hacer el pastor el otro día? Un pastor que se digo el nombre, van a saber quién es, está en Estados Unidos, me dice, necesito que veas este programa y me lo analices yo, y me digas qué piensas. Yo, si ya saben cómo pongo, ¿por qué me invitan? Y el problema es que tenía 57,000 views para empezar, solo en los primeros minutos. En los primeros minutos ya tenía 57,000 views. El programa no estaba malo, como cuando yo voy a tu casa y me cocinas, que cocinas re mal, dicho sea de paso, pero bueno, eso es para otra Pobre de conversación, vos. No, ¿verdad? porque hiciste Y luego vegano. me das un vino muy barato, del barato, pero está bien, Claro. se te perdona, se te perdona. Estás delante de Dios, ¿eh? Entonces, voy a tu casa y preparadas y contamos los chistes, vos y yo tenemos 15 años de conocernos, contamos y nos reímos y vos andás en hojotas, en chanclas y estamos en tu casa. Esa es una cosa. Pero subir ese video de nosotros dos hablando y de vos sin camiseta y yo todo despeinado, bueno, siempre ando despeinado, pero, ¿verdad? Y lo subimos en una plataforma a nivel mundial y decimos, hey, lo que estamos haciendo debe ser bueno porque tiene 1,000,000 de vistas, sí, pero le estamos haciendo pensar a ese 1,000,000 de personas que siempre somos así. Entonces, el problema que yo tengo con todo lo que está sucediendo del streaming de la iglesia es que el mundo piensa que la iglesia es eso, en lugar de entender que esa es una expresión de lo que la iglesia es. Hay una diferencia. Entonces, el análisis que yo le tengo que dar a esta persona va en contra de los números, que yo sé que la gente de sus redes, el encargado de tecnología, los editores de video y toda la gente a su alrededor le va a decir, sí, ¿para qué le preguntaste a Junior si mira tus números? A la gente le gustó. A la gente le gusta la cocaína, pues, o sea, mi punto es, yo no estoy diciendo que ese culto está mal, yo estoy diciendo que transmitirlo es el problema. Y a ver, yo entiendo el punto, porque aún cuando vemos las cosas grandes que Dios hizo, sí, ni pregunto mejor, ¿no? Que las cosas grandes que Dios hizo, los hizo siempre para poca gente, ¿no? Es decir, cuando se muestra en el monte, se muestra a Moisés, la transfiguración es a 3, entonces entiendo de que no siempre lo magnífico tiene que ser sinónimo de éxito en las cosas de Dios, ¿no? Y Claro. también me imagino que vos diciendo de que un evento que junte 200.000 jóvenes en Argentina o en Guatemala, eso no significa que la gloria de Dios llenó el país y la juventud pasó a ser diferente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que otra vez somos hijos de la modernidad. Yo soy hijo de la modernidad, aunque me gusta creer que soy posmoderno. Pero somos hijos de la modernidad. Entonces, lo grande, lo mecanístico, el tamaño, todo igual, todo lo mismo, se prueba no solo en la iglesia, se prueba en la educación, ¿verdad? Se prueba en el gobierno, o sea, se demuestra. Y cuando Dios hacía algo, nos fijamos en la estrella gigante, en el universo, pero no entendemos que está hecho de partículas infinitamente pequeñas. Por ejemplo, el monte de la transfiguración. O sea, si vos y yo estábamos ahí, hubiéramos también hecho lo mismo. O sea, wow, qué increíble. Y juntemos unas ramas. O sea, esa es la reacción natural. Pero los fotones no se pueden ver cuando es solo uno, de tan pequeño que es y tan rápido que pasa. O sea, si eso solo fue una proyección divina, si no fue una materialización, ya si átomos no se formaron en ese momento, sino solo fue una proyección divina, eran fotones o algo similar que de todos modos uno no se puede ver, está hecho de partículas.
si fue algo inducido a la mente de los que estaban alrededor. O sea, igual se tuvo que haber, se tuvo que haber metido para hacer una cadena de proteínas y generar esa memoria, ¿no? Para poderlo contar después en el cerebro. Claro, tendría que haberlos hecho alucinar, digamos. Claro, exacto. Si creemos en la teoría de los universos paralelos o los 11 universos paralelos, la teoría de las cuerdas, tiene que haber física involucrada. Entonces, y todo eso es en chiquito, por eso es que la gente, la gente de física, partículas especialmente, que son los que estudian las cosas más subatómicas, mm, tiene problemas existenciales más que cualquiera. Porque dice, uno de ellos dijo, "Ah, si yo miro un ángel aparecer detrás de una de esas partículas, no me sorprendería". Claro. Entonces, nosotros criticamos al mundo por ser tan materialista y somos igual. No hay diferencia. Le Cuando te ponemos el referís a mundo, ¿verdad? nosotros, ¿a quién te estás refiriendo? A la iglesia, a los hijos de Dios, Ok. Bien. Ujú. ¿verdad? Y yo he estado leyendo mucho el primer capítulo de Apocalipsis, porque Juan vivió una cuarentena. Estaba, estaba solo en una piedra ahí en el mar Egeo, o sea, solito. Lo habían enviado para allá. Ya lo habían tratado de matar y no se moría. Y dice el primer capítulo, dice, estando yo solo en el día del Señor, dice a causa del testimonio de Jesucristo y del Evangelio. Entonces dice que volteó porque oyó una voz y volteó y vio el candelabro que es Jesús en el centro. Y para poder haber visto eso, sea como llegó a su mente, sea que se manifestó, sea que, eh, lástima que se toma tan mal el término alucinar, pero se le proyectó en la mente, sea que fue un direct streaming de un YouTube tercera generación, um, sea que era un material, era oro puro como el candelabro del tabernáculo, sea como sea, fue en el mundo físico, Ujú. está hecho partículas, entonces, y era solo un candelabro, y él se emocionó por eso. Él estaba solo, nosotros tenemos que entender que, por eso es que yo creo que el cielo, dice que hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente. ¿Por qué menciona uno? Claro, no es un máximo, no dice no se pueden arrepentir todos, pero creo que circunstancias como las que estamos viviendo nos hacen entender que teníamos un poco, la tabla de Excel no estaba bien ordenada, ¿ya? Y hay que ordenarla. Ahora, explícame esto. Si seguimos con esta ilustración, pero también una ilustración teórica y muy, muy posible, de que, es decir, algo microscópico, imposible de identificar con el ojo, destruye todas las reglas económicas, políticas, quiebra fronteras, se va de 15.000 kilómetros a otro país, hace desastres, y estamos todos de rodillas frente a algo microscópico. Vos decís, wow, qué poder que tiene lo microscópico. A un Dios es tan grande que podría ser microscópico también. ¿Cómo entendés la fe? ¿Qué sería la fe en ese caso? Yo, yo siempre digo que cuando estudiamos un poquito de los universos paralelos o de la teoría de cuerdas, entendemos la fe. O sea, entendemos por qué Jesús podía caminar en el agua. ¿Verdad? Lo que pasa es que ponte a pensar como vos lo decís. Alguien llevó, que haya inhalado un virus, uno, vienen en masa, pero uno, que cuesta verlo, y lo llevó en avión al otro lado y mató el 3% de la población de ese país. Uno. Yo creo que, yo creo que tenemos que entender también que nuestros conceptos de fe que van a ser como la de antes, o sea, la fe antigua aplicada al futuro, en donde vamos a estar hablando de cosas que genuinamente no vemos, genuinamente no existen y las estamos trayendo a existencia. Y creo que vamos a tener que entender
muchas cosas acerca de nuestra creencia, los fundamentos. Yo no estoy hablando de toda la doctrina de una iglesia, sino los fundamentos. Y si algo nos está enseñando esto a los hijos de Dios, a los creyentes, es que hay muy pocas cosas muy importantes, pero son muy importantes. Y todo lo demás no es tan importante. Entonces vamos a entender que una de ellas es la fe, pero no la fe de que tengo fe de que todo va a estar bien. No, esa es una esperanza, sino que la fe en la que creo, en la que estoy parado cuando la epidemia está fuera de mi puerta, está con mi vecino, cuando mi hija tuvo que salir al hospital a trabajar, o mi hijo es enfermero y tuvo que y va a regresar a la casa, y entender que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. El problema que yo encuentro ahora es que la fe solo se aplica para lo que consideramos humanamente positivo, pero la fe es caminar en un jardín lleno de virus, con Jesús a la par. Eso no quiere decir que no te vas a infectar. O sea, y eso no quiere decir que no te vas a morir. O sea, vivimos en un mundo caído y por eso morimos. Y yo creo que el virus, en parte, sin ser muy amigo de los ecologistas, porque no soy amigo de ellos, me caen mal por lo que hacen, pero sin ser amigo de ellos, es como la naturaleza reclamando, ¿verdad? Lo mal que hemos cuidado esta finca. Entonces me trae a recuerdo Romanos, ¿verdad? Que la naturaleza misma está esperando la acción de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ya que no queremos hacerlo, háganlo ahorita. En mi propia casa, a las 6 de la tarde, se empiezan a ver murciélagos. Después de 2 semanas. O sea, los pájaros que están cantando, vos porque vivís así en la montaña, así lejos ya, pero o sea, ya estabas viviendo solo entre los ermitaños, pero uno que está en las urbes, donde están las almas, ¿verdad? Donde estaba la buicia, todo, ¿verdad? La naturaleza nos está encerrando porque dice, déjenos un ratito. ¿Sabes qué? Pensaba mientras hablabas para mover montañas hace falta un grano de mostaza, ¿no? Sí. Y en esto de nosotros hubiésemos imaginado que para mover montañas tengo que tener la fe de una montaña, y en esto que vos hablás de entender que con un Dios es inmensamente grande y por eso puede ser minúsculo, y desde lo minúsculo puede hacer algo inmenso, es un poco también la definición de la fe, ¿no? Claro, porque no cierra, no termina. No termina y está fuera de nosotros. Es que esa es la otra cosa que lo que nos está pasando está fuera de nosotros, solo podemos reaccionar a él. Y eso es lo que yo digo. Si la fe que tenemos estaba puesta en cómo hacíamos las cosas, nos damos cuenta que estábamos perdidos. Y ese ha sido mi punto en mis últimos discursos en Twitter, que siguen todavía esta semana, de que estábamos demasiado enfocados en lo que hacíamos, y eso que lo que hacíamos lo hacíamos bien, ¿eh? O sea, como iglesia latinoamericana, como iglesia del mundo, lo que hacíamos se hacía bien, y hacía bien a muchas personas en el mundo. Tampoco no era una farsa, se hacía desde un corazón honesto, o sea, y lo hacíamos bien. En lo que nos olvidamos es que eso era algo que era necesario, era un cómo. Cuando Jesús nos habló del por qué. Y Nietzsche lo dijo, ¿verdad? Que cuando una persona tiene un porqué suficientemente fuerte, cualquier cómo aguanta. No lo dijo así porque lo dijo en alemán, yo no hablo alemán, pero algo así dijo, ¿verdad? Nos tendríamos que amigar un poquito con Nietzsche, ¿no? Entonces... Hablame de la iglesia atómica, ¿no? Es decir, de la iglesia en este concepto de Dios. Sos malo. ¿Por qué? ¿Por qué malo? Me querés meter en líos. No, ¿por qué? Vos te metés en líos solo. A esta altura me vas a decir que yo te meto en líos, es un honor, ¿no? Lo que yo he hablado de la microiglesia, ¿no? O sea, la expresión más pequeña de la iglesia, no estoy diciendo que es la única forma
que puede ser iglesia, sino la microiglesia. Yo creo que en la expresión, está en la expresión del dos o tres, está en la expresión de los unos por los otros, está en la expresión de Pablo con Timoteo y Pablo con Priscila, está en la expresión de Jesús y esos 12, 13, está en Betania con esos 5 amigos que para mí eran sus mejores amigos, los de Betania. Eh, eh, que era la iglesia atómica, es la que yo digo que es aquella que funciona cuando dos átomos se unen para hacer una molécula. No quiere decir porque el otro problema es que una sola molécula es un problema porque no es suficiente. Se tiene que juntar con otras moléculas para hacer una estructura. ¿Ya? Pero el átomo es lo importante. Porque a nosotros nos llama atención la estructura, es lo que ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que es el átomo y entonces hemos trabajado por la estructura, no hemos trabajado por el átomo. Alabamos la estructura, no alabamos el átomo. Y lo que Dios creó fue el átomo. Claro, creó la tierra como la vemos, pero a base de átomos. Y entonces cuando yo hablo de la iglesia, de la microiglesia, de la iglesia atómica, por así decirlo, es aquella que existe cuando vos y yo nos juntamos. Vos has venido muchas veces en mi casa y nos hemos juntado y en ese momento, cuando vos y yo nos juntamos, la iglesia sucede, porque lo que no entendemos es que la iglesia sucede. Pero claro, Dios nos va a perdonar por decir que vamos a la iglesia, porque es una cuestión de semántica. Pero no podemos ir a la iglesia no se puede ir. A la iglesia no se puede ir. La iglesia solo se puede hacer. Y cuando yo daba este mensaje hace 30 años, no tenés, bueno, vos sí sabés cómo me trataron, la misma gente que hoy está diciendo, hagamos iglesia en la casa. O sea, es que te ahora faltó sí el porque les está afectando. Te faltó el coronavirus, ¿es eso? Sí, sí. Entonces, cuando vos salís con el concepto de iglesiar, es bárbaro. O sea, no, como ahora sí, vamos a hacer iglesia, o sea, vamos a hacer iglesia. Y claro, ¿qué vamos a hacer? O sea, esta gente son los dotados de números, likes y followers, y, o sea, es la gente importante. Ahora, ¿Verdad? vos, con la mano en el corazón, vos sabés de que si esto uno logra entenderlo bien, modificaría un paradigma que para algunos entraría en crisis sus convicciones de fe, ¿no? Sí, pero eso es bueno. Yo por eso estoy diciendo que en todos mis tweets estoy diciendo el mundo no está al revés, se está enderezando, porque es bueno lo que nos está pasando, porque nos hace reconfigurar, porque nos hace repensar si a lo que le hemos dado valor es lo que vale lo que le estábamos agregando el valor. O sea, y otra vez no son cosas malas, pero creo que estaban sobreprecio. Ya, estamos pagando demasiado por ellas. No cosas malas, pero había que pagar lo que había que pagar. Lo que estás queriendo decir es que hay mucho desgaste sí, en poner esas cosas como en primer lugar. Al nivel que las pusimos, entonces mucha gente puso su fe en eso. Parte de la fe en Jesucristo es hacer todas estas cosas. Entonces yo le digo a los hermanos cristianos, salimos de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica nunca salió de nosotros, porque tenemos todas estas cosas que tenemos que hacer para ser parte de la fe de Jesucristo. ¿Verdad? Y otra vez se me dice, es que Junior dice que no se congreguen, no tiene nada que ver con eso. O sea, ¿por qué congregarse con 500, 200, 50,000, 100,000 personas es iglesia y congregarse con 2 no? O sea, ¿cuál es el número? No hay número. Cosa es que para mí es muy fuerte porque yo vengo de una iglesia donde de chiquito éramos 200 el domingo a la mañana y éramos 8 el miércoles a la noche en la reunión de oración. Y entonces era la reunión fuerte, se decía, la del domingo a la mañana, y poca gente viene, es una reunión débil, la de 8 orando. Vos lo que dirías en este caso es, quizás es totalmente al revés, esos 200, ahí es la reunión débil y estos 8 pueden ser la fuerte. Sí, incluso los pastores se han enojado conmigo cuando yo digo es que el pastor no debe decir bienvenido a esta iglesia. Lo que los líderes deberíamos decir es gracias por traer la iglesia a este lugar. Ahora, no es un cambio de paradigma en el sentido, porque... Te la voy a robar, ¿eh?
te la voy a robar y voy a decir que la dije yo. Sí, porque después yo lo digo y me dicen, sí, oí que Adrián lo inventó. Sí, sí, les digo, sí, Adrián Intré lo Exacto. inventa. Pero sí, o sea, digamos, la iglesia la hacemos suceder donde nos reunimos. Y la hacemos suceder el domingo en la mañana cuando nos reunimos en esa bodega gigante a donde vamos los 500, los 3,000, los 20,000, los que sean. La hacemos suceder. El problema que yo creo es que no le gusta a algunos líderes que no tienen control sobre hacerla suceder o no. A ver, eso para... Jesús diseñó la iglesia de tal manera que sucede, florece, emerge naturalmente cuando dos o más, 200,000, se reúnen. Nadie lo puede controlar, nadie puede subir el switch y decir, ahorita empieza la iglesia. Ese es el problema de los streamings del domingo en la mañana. En ese momento no empieza la iglesia. En ese Vos momento dirías que empieza. muchos están desesperados hoy porque no tienen la posibilidad de decir cuándo empieza y cuándo termina la iglesia. Exacto. Y esa es la crisis, la buena crisis, creo yo, que es un problema para los pastores, entiendo. Es un dolor de cabeza y la reconfiguración no es tan fácil. Pero lo bueno es que se están dando cuenta que hoy el domingo en la mañana la persona que iba a su iglesia ahora tiene 15, 20 links para escoger a dónde ir a la iglesia. Es un menú de restaurante chino eso. Y entonces yo puedo ir a la alabanza de aquí y la enseñanza de esto, porque me gusta la enseñanza de aquí, entonces, pero ahorita no me está gustando tanto y me dicen mis amigos por WhatsApp que la enseñanza del otro está más bonita, entonces me paso a esta, ¿verdad? Si una vez hubo una puerta rotativa es ahora, ¿verdad? Entonces eso nos tiene complicados, porque creo que también la gente se está dando cuenta que ya no necesita la iglesia como la conocemos, que es el lugar a donde vamos, ¿verdad? Que es este lugar a donde cuando llegamos nos dicen, ahí es la iglesia, aquí es donde usted escucha de Dios, aquí, ¿verdad? Ya me di cuenta que hay otros maestros, que hay otros predicadores, que hay otros cantantes, ¡wow! Yo pensé que éramos los únicos. Que ese es el otro asunto. Cuando Juan escribe, le está escribiendo a los hermanos en Éfeso, ahí en Apocalipsis, le está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Le está escribiendo a la iglesia. Entonces él solito entiende que es parte de algo más grande, que habían otros. Y algo que ha sido bueno de esta crisis es que los que se han convertido al Señor Jesucristo en los últimos 10 años se dan cuenta que hay otros. Entonces yo le llamo las cebras. Ahora somos como las cebras. ¿Te acuerdas que te conté esa ilustración cuando estuviste en mi casa? Que es como Contala. la película de Pixar, ¿verdad? Que se baja la cebra en África y ve que hay otras cebras y dice, ¡ah! ¡Hay más como yo! ¿Verdad? En Madagascar. Entonces en Madagascar, vean la película de Madagascar, esos son los consejos que nosotros damos. Películas como esas profundas, filosóficas, cambias de paradigma. Entonces, porque sí, o sea, la cebra sale y dice, ¡oh! Hay otros como yo. Y los seguidores de Jesús, los que empezaron con Jesús, esos 12, dijeron, hay otros que están invocando tu nombre, hay que matarlos, o sea, ¿cómo es eso? Y Jesús le dice, no, es que está bien que hayan otros, está bien. Y nosotros creo yo que como iglesia hemos guardado a los nuestros dentro de nuestro edificio, dentro de nuestro sistema, nuestra marca, porque hay un branding bárbaro que también esta crisis va a matar con todas las marcas y los brandings. Entonces, los hemos metido aquí y ahora esta gente se da cuenta que hay otras cebras. O sea, que hay más. Y en algunos casos mejores que mi cebra líder. Para esto no quiere decir que mi cebra líder no sirve, sino, wow, explica mejor este pasaje que yo no entendía. Wow, aquel canta mejor que canta en mi... O sea, esta canción me gusta más que... Eso es maravilloso porque esa sí es el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y Junior, no sé qué hora es. ¿Qué hora tenés? ¿Cómo? ¿Qué hora es, sabes? 4:30. Ah, ok, estamos bien. Y Junior, cuando vos esto lo hablabas hace 30 años atrás, ¿no?
yo me imagino que vos lo hablabas esperando que algo suceda, ¿no? Y hoy pasaron 30 años y parece que esto recién ahora lo estamos diciendo, pero ya vos y otros lo venís diciendo hace mucho tiempo. Pasamos por el movimiento emergente, en el medio y demás cosas. ¿Qué pensabas? ¿Hacia dónde, qué te hubiese gustado que suceda con lo que vos estabas, que suceda lo que está sucediendo hoy o otra cosa? No, yo más me sentí responsable por decirlo que porque algo sucediera. Y esa era parte de la crítica que me daban también. Es que solo criticas y no propones. ¿Para qué voy a proponer? O sea, en la crítica está la propuesta. Y si propongo lo que creo que debe suceder, de todos modos me vas a sacar de la iglesia. ¿Verdad? O sea, hay un teólogo, Frederick Bruckner, 87 años, presbiteriano, mi mentor. Dice algo terrible. Dice, lo mejor que le puede pasar a tu iglesia es que se queme. Y que con eso se queme toda la tecnología y todos los aparatos y todo, para que lo único que quede es la gente y Jesús. Ahora, él está haciendo una hipérbole gigantesca, para lo cual muchos pastores se van a sentir ofendidos, porque han trabajado muy fuerte por esas cosas, tienen razón, pero el punto, primero es teólogo, entonces puede hacer hipérboles, ¿no? Pero el punto es este, que al final lo que importa es la gente y Jesús. Entonces yo cuando hablaba de esto, yo decía, sí, está bien, o sea, los medios y la creatividad, la innovación, todo eso, porque hablaba mucho había que estar a los tiempos, había que hablar en el idioma de los tiempos, pero no era un asunto de que yo no tenía ninguna esperanza o no esperanza de que pasara. Yo decía, esto es lo que hay que decir, que cada quien bregue con eso, porque cada quien va a ser responsable. Pero de que viene, hace 5 años yo empecé a hablar, que yo empecé a estudiar mucho Daniel, pasé 1 año y medio estudiando todo lo que podía averiguar sobre Daniel, incluso me entrevisté con uno de los expertos en Babilonia hoy en día, un sirio que vive en Egipto, un egiptólogo, y tuve una entrevista con él larguísima sobre Babilonia. Yo hablaba sobre el apocalipsis zombie, y nos iba a venir un apocalipsis zombie en que nos iba a forzar a escondernos en nuestra casa, no nos iba a llevar underground, pero nos iba a escondernos de nuestra casa, y eso nos iba a enseñar a hacer iglesia de una forma más sencilla y más atómica. Hoy no, o sea, primero porque usaba la palabra zombie, luego porque el apocalipsis, bueno, o sea, acá, pero, pero porque yo lo veía venir no desde un punto de espiritual profético, sino que vamos para allá. Es como, mira lo que me voy a atrever a decir. Esto nos está poniendo en crisis de que ahora tuvimos que salir a hacer Facebook Live y hacer el streaming el domingo en la mañana y cómo pedimos las ofrendas bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no hay internet? Entonces yo le dije eso a un grupo de pastores muy fuertes, pastores de renombre, y uno de ellos me dijo, ahí sí nos morimos. Ah, bueno, entonces tal vez pusimos la apuesta en el medio equivocado, ¿verdad? Porque mira lo que va a pasar. Y esto no es profecía, hay que hacer un análisis técnico, es fácil. El siguiente paso para nosotros los creyentes va a ser que nos van a anular de las plataformas. Pues ya no vamos a poder usar Zoom, no vamos a poder usar Facebook porque el discurso de odio, porque no es científico, ¿verdad? Ese va a ser el siguiente paso. Entonces vamos a generar nuestras propias plataformas de video, porque siempre estamos buscando una salida, ¿no? Y entonces los proveedores de Internet, que ahorita voy a hablar sobre hacia dónde va el proveedor de Internet, nos van a decir, ustedes no pueden usar nuestra tecnología para hablar de lo que están hablando. Sería como la persecución, pero bueno, lo vamos a ver como persecución, pero realmente ellos no van a estar persiguiendo a los cristianos, ellos van a estar diciendo, este medio no es para esto, ¿verdad? Este medio no es para esto. Y entonces vamos a tener problemas. Pero yo creo que para entonces, como líderes, maestros y pastores, le habremos enseñado a la gente a ser genuinos discípulos de Jesús y a hacer otros discípulos. Entonces, porque el problema que hoy tenemos, mira, ¿por qué yo digo que tengo razón en lo que estoy diciendo? Porque el primer domingo en la mañana, después de que pusieron las cuarentenas, la gente se sentaba alrededor del desayunador, se miraban las caras y no sabían qué hacer. Necesitaban un link, necesitaba que el cura llegara a la cocina y les dijera qué hacer. Eso quiere decir
que no le enseñamos a hacer a la gente discípulos. ¿Cómo seguir a Jesús? O sea, todos los discípulos aprendieron a seguir a Jesús sin Pedro, sin Juan. ¿Ya? O sea, Sin Biblia también, ¿no? Sí, o sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que y entonces esa crisis del primer domingo reveló que como iglesia no le hemos enseñado a la gente a hacer iglesia. Entonces, cuando nos apaguen el internet, los que van a quedar son los discípulos. Porque los seguidores no van a saber a quién, su líder no va a estar para seguirlo. ¿Ves? Los discípulos van a poder seguir siendo discípulos. El seguidor se va a quedar con que... Entonces va a escoger a alguien más. Al primero que tenga la mano, al más cool, al que tenga el mejor peinadito. O sea, eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo estoy en una conversación global de gente, tecnólogos, filósofos, sociólogos, unos cuantos teólogos y luego los metidos como yo. Y está el vicepresidente de una empresa. Hay un tipo que se llama Elon Musk, que él es el creador del carro Tesla, que es el carro eléctrico en Estados Unidos. Él tiene una empresa que se llama SpaceX, que está desarrollando una tecnología de cohetes al espacio que suben y bajan, ¿verdad? Entonces se ahorra todo el problema del cohete. Entonces, antes poner un satélite costaba 300, 400 millones de dólares, ahora cuesta 20 millones. Y su meta es poner 1.460 satélites alrededor del globo terráqueo y llenarlo con lo que sería Wi-Fi, pero no sería Wi-Fi, pero llenarlo con internet. Entonces vas a andar por cualquier lado y vas a tener internet. Y yo estaba hablando con él en la conversación esta global que tenemos, estaba hablando con el director de tecnología, vicepresidente de desarrollo tecnológico. Y él decía que ellos están previendo que van a ser microredes. O sea, vos y yo vamos a estar conectados en la red y no vamos a querer hablar con nadie más y solo mi familia, yo y vos, y van a ser nodos que se llaman en términos de redes. Y que entonces el futuro del Internet, como lo conocemos, no va a ser como lo conocemos, sino que Junior no tiene necesidad de hablar con Intred y entonces no va a tener conexión porque no tiene necesidad. Ya. Entonces viene un control, no de nadie, sino todo esto va a ser por inteligencia artificial para mantenerlo todo eficiente. No es que yo nunca voy a poder hablar con vos, pero no tengo necesidad. Se tiene que construir la inquietud, la necesidad. Se van construyendo las neuroredes, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, para allá es a donde vamos, es obvio, ya empezaron a subir los satélites. Eso no es en algún lugar, ya empezaron a subir los satélites. Incluso es un chico argentino de 23 años que diseñó los sistemas que permiten que el cohete suba y no pierda su balance y baje a metros de cuando lo programaron, de donde lo programaron. Es un chico argentino que yo estoy mentoreando, que ganó la beca más prestigiosa de la NASA y de SpaceX. Y es un genio porque lo estoy mentoreando, no porque es argentino. No empecé todo lo logró por eso, ¿no? Pero digamos, entonces, ¿qué va a pasar cuando esto? ¿Ya? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo? ¿Qué crees que va a pasar? Este es un ensayo, lo que estamos experimentando ahora. ¿Verdad? Yo creo que a los grandes líderes, cuando hablo de grandes ahora, van a ser grandes por su poder de enseñanza y no por su número. Los grandes líderes y pastores, los maestros, van a ser aquellos que le enseñaron a unos cuantos a ser discípulos de Jesús. Y esos son los que van a sobrevivir. Esto, bueno, déjame virar para otro porque quiero aprovecharte para muchos temas. Este es un tema que da para mucho más, ¿no? Dicen las malas lenguas, no sé si es cierto, pero dicen las malas lenguas que en alguna oportunidad dijiste dos frases. Una es que no te preocupaba los que criticaban la iglesia, sino las que los prostituían. Y otra frase que dijiste fue que para vos la iglesia hoy en día, y lo voy a decir SIC, lo voy a decir literal, era la puta, la ramera, ¿no?
Eso dicen las malas lenguas. No me lo puedes negar porque me lo dijiste a mí, así que las malas lenguas soy yo. Así que no me lo puedes negar. Pero explícame estas dos frases. Bueno, uno, yo estaba parafraseando a Martín Lutero, que estaba él comentando en San Francisco de Asís, que compara. Bueno, y Dante, pero no Dante Gebel, Dante el italiano, que comparaba Hay otro Dante. Sí, muchos no saben que hay otro Dante. O sea, Claro, muchos no sí. saben que había otro Dante antes que el que hoy tenemos. Que comparaba a la iglesia con una gran ramera. Pero no es concepto de ellos. Cuando leemos Jeremías 2, cuando leemos Ezequiel 24, Ezequiel 26, incluso la ramera Babilonia, algunos teólogos dicen no es Babilonia, nosotros somos Babilonia, es la gran ramera. Eh, y alguien me dijo, mira, no le puedes decir ramera a la iglesia, y oh, puta. Le digo, bueno, es que la Biblia habla de un periodo en donde la iglesia se prostituye. ¿Y quién quita que no estemos en ese periodo ahorita? ¿Verdad? Ahora, el problema con que todos dicen que yo dije eso fue porque en un congreso de jóvenes, unos que se hacen pasar por periodistas, me entrevistaron y luego apagaron la grabadora y me dijeron, ya, entre tú y yo, cuéntanos qué has aprendido. Entonces yo les estaba contando ese concepto, ellos vienen y lo publican. Junior dice que, o sea, entonces cuando la gente me pregunta, ¿dijiste esto? Sí lo dije, pero hay mucha tela que cortar. Pero no solo lo dije yo, lo dijo la Biblia, lo dijeron varios padres de la fe, y no es un insulto, sino que al contrario, porque cuando pones eso con la gracia, te das cuenta de lo hermoso de la gracia, ¿no? Y de lo hermoso de la iglesia. Cuando la Biblia dice dromedaria ligera, asna montés, olías para ver quién tenía sexo. O sea, cuando dice en Ezequiel, dice, en cada esquina te sentabas pierna abierta, esperando a tus hermanos egipcios de genitales grandes. O sea, es que como solo predicamos de los versículos bonitos y la gente no lee la Biblia, ¿verdad? Ahora, eso no está para insultar a la iglesia. Es una descripción, no es un insulto, que esa es la diferencia. ¿Y qué significaría? ¿Cuál sería la bajada de línea? Cuando uno estudia Ezequiel, especialmente esos capítulos 23, 24, 26, uno se da cuenta que, por ejemplo, hay un momento en donde dice, agarraste todas las joyas que te di y las convertiste en objetos fálicos. Entonces, el problema no eran las joyas, ¿ya? El problema no era sentarse en las esquinas, ¿ya? El problema era esperar a los egipcios por un deseo sensual. Entonces, yo creo que la bajada... Y que tampoco tiene que ver específicamente con el sexo, ¿no? Tiene que ver con... En la Biblia lo usa como una falta de lealtad, el sexo, o sea... ¿ya? De descontrol. Sí, entonces... Yo creo que tiene que ver otra vez con que agarramos cosas que no son tan importantes y les cambiamos el precio y el valor. Y volvemos dijimos, al principio. Ahora esto es lo importante. O sea, el problema no es que la iglesia sea una ramera, el problema es que se comporta como una. Cuando cambia, porque en una de esas le dice, ojalá cobraras por tus hechos, pero lo haces de gratis. Porque quiere ganar influencia política, porque quería ganar poder. Cuando uno lo lee desde esa óptica, uno dice, así estamos hoy en día. Yo no te quiero meter en problemas, ¿no? Porque no, viste que sí, yo no claro, soy así. Sí, vos nunca me has querido meter en problemas. La verdad que no. Pero a ver, si uno al principio, con lo que acabas de decir, esta ramera que funde sus joyas y hace objetos fálicos, hace juguetes eróticos, podríamos como parafrasearlo hoy en día. Estos objetos fálicos, lo que vos decís es aquello que pusimos en primer lugar cuando no tendría que haber sido. Exacto. Entonces, el número, la pompa, la fama, el éxito, el templo gigantesco y que eso me dé poder, serían objetos fálicos. Sí, en el sentido de que nos causaba gran satisfacción. Claro. Ya, en lugar de entregarlo a Dios, era una satisfacción para nosotros. Exacto.
Casi Ahora, masturbatoria, diría. sí, sí, es un goce, es un goce mal puesto. Si existe tal cosa para los psicoanalistas, ahorita me van a alegar, pero es un goce mal ubicado, ¿no? O sea, entonces, yo, otra vez, no digo que todo eso está malo, es que no tiene nada que ver con bueno o malo, es cuestión de apropiado o no apropiado, ¿ya? De que ocupe el Entonces, lugar que le corresponde, digamos. Sería sí, eso. porque luego están aquellos que dicen, nuestra iglesia es pequeña porque no necesitamos que sea grande. Ese es el mismo que dice nuestra Es lo iglesia es mismo. grande porque somos mejores que los pequeños. O sea, están. O el que dice, nosotros no necesitábamos una pantalla gigante. Jesús nunca utilizó una pantalla. No, y tampoco usó el internet. No, o sea, es lo mismo. El que presume de Ujú, pequeño o el que presume de grande, presume. ujú. O sea, Exacto. entonces, yo creo que hay una cuestión de que tenemos que ver las etiquetas de precio. A ver. ¿Cuánto vale la alabanza como la tenemos? ¿Cuánto vale el líder como lo tenemos? ¿Cuánto vale el profeta como lo tenemos? ¿Cuánto vale el templo? ¿Cuánto vale lo pequeño de nuestra iglesia? ¿Lo sano de nuestra doctrina? ¿Cuánto vale la teología que tenemos? O sea, todas esas cosas que son importantes y son, hasta cierto punto, nos permiten, son plataformas, nos permiten hacer el quehacer de la iglesia, se nos olvida que eso es todo lo que son, plataformas, son, son medios y perdimos la misión de vista, Ujú, que es hacer discípulos. ujú. Porque si yo necesito toda esa infraestructura y aparato para hacer discípulos, pues entonces Jesús nos dejó las instrucciones equivocadas. O sea, porque el principio del discipulado es vengan y vean. O sea, vení, mira dónde vivo, mira cómo vivo. Si te gusta, te enseño. Ujú. ¿Verdad? Claro, nosotros decimos entonces el templo tiene que ser lindo, la doctrina tiene que ser perfecta, porque si no, 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 está hablando de la vida, no de la infraestructura. Que qué bueno que podemos tener una buena infraestructura. O sea, porque luego están aquellos que dicen no necesito una buena estructura y son unos mediocres, sucios, desordenados, que Ujú. traen tanto disgusto al Señor como aquel que presume que lo tiene todo. O sea, Exacto. tampoco es una cosa como Ujú. la otra. Entonces, es más un asunto de que perdimos la misión, y porque nos hacemos bien el camino. El caminar lo hacemos muy bien para nosotros. Tenemos una satisfacción sexual en el sentido del goce, de por eso la comparación que hace Ezequiel. Entonces, eh, creo que ahí es donde nos perdimos y por eso es que a veces actuamos como rameras, ¿verdad? Ujú. Si seguimos la metáfora de la historia real de Oseas, pues Jesús se enamoró de una ramera, Ujú. ¿ya? O sea, si, como diría el profeta guatemalteco Arjona, si el problema no es que me mientas, el problema es que te quiero, el problema no es que juegues conmigo, el problema es que me gusta, o sea, el problema es que Jesús nos ama, ¿ya? Ahora, Él Es nos esa, ama, esa Raab en la genealogía, ¿no? Es esa Él la que Rahab, aparece de Él la vuelta. Gomer, ¿ves? O sea, hay veces en que somos Rahab, hay veces en que somos Gomer. Eso es lo que no nos gusta aceptar. Porque, y Ujú. esta, alguien me decía, un pastor me decía con lágrimas, me decía, ¿qué es lo que el Señor está haciendo con su iglesia? Y le digo, preparándola para ponerle lino fino, tranquilo, es lo mejor que nos puede pasar. O sea, si no nos purifica el lino fino, lo vamos a manchar. Todos quieren el lino fino, pero nadie quiere pasar por la purificación. Y entonces, creo que estas crisis, y a esta crisis le falta mucho, y faltan otras crisis más. Nos van a enseñar a encerrarnos en el cuarto con nuestra familia, con un grupo pequeño de amigos que amamos y esperar que vengan los zombies a atacar y que pasen enfrente de nuestra casa y no entren. Junior, ¿cómo haces? ¿Cómo nos recomendás o qué nos podés decir con este asunto de cómo nos cuesta tener gente que no piense como nosotros? Cómo vos tenés una predicación que dice que no podemos seguir matando a los genios, ¿no? Sí, Esta iglesia fálica, esta iglesia que por momentos se prostituye, esta iglesia que pone quizás, iglesia que pone en su interés en cosas que tendrían que ser secundarias, termina matando a genios, ¿no? ¿Cómo nos, a los que están mirando que dicen yo quiero ser diferente, pero guianos, decinos cómo hacemos, ¿no? Porque uno te puede decir, yo no puedo aceptar todo.
¿no? Pero entonces no aceptamos nada, no terminamos aceptando Claro. nada, ¿no? ¿Cómo podemos ser personas que podamos convivir con el diferente o el que piensa diferente y que nos ayude a ser mejores? Y yo creo que son, ¿cómo te diría? Arquetipos. O sea, regresamos con los griegos, o sea, son arquetipos porque yo acabo de poner un tuit que dice, pobres aquellos no, muchos lucharon por ser famosos, pero no eran necesarios. Mm, Luego hay algunos que por necesarios fueron famosos, pero hoy en día son los no famosos en su mayoría que son los necesarios. Entonces, mira, ajá. ¿cuánto gastamos, cuánto gastamos en campamentos? ¿Cuánto gastamos en educación cristiana? Yo que tengo un colegio. ¿Cuánto gastamos en un evento cristiano? ¿Cuánto gastamos en un músico cristiano? ¿Cuánto gastamos en el equipo de sonido, en una pantalla? ¿Cuánto gastamos en pagarle a un predicador famoso? Que no son cosas malas. ¿A quién les estamos haciendo las preguntas hoy en día? ¿La humanidad a quién volteó a ver? A los médicos, los científicos, A los gente que políticos. ignoramos. Eso demuestra que la gente importante no es famosa necesariamente. La iglesia ha vivido de la fama, no de la importancia. Y esto nos enseña a apreciar más a aquellos que no son famosos, que algunos no tienen ni perfil de Instagram. ¿Cómo puede ser? Dios no lo ha de usar porque no tiene ni un seguidor en Instagram. Porque no pone a todos los países a donde iba a predicar. O sea, no, está usando una mascarilla, ayudando a una viejita, entubándola porque se va a morir. A ellos estamos volteando, doctor, ayúdela. Entonces yo creo que nosotros tenemos que salirnos de esos arquetipos, tenemos que salirnos del zoológico donde estamos y entender que hay otros. Verá, yo creo que es importantísimo que los hijos de Dios conozcan a gente que no piensan como ellos, porque nos da una entendida de qué es lo que está sucediendo. Yo siempre digo a la gente, tus mejores amigos no deben ser de tu edad, tienen que ser más viejos que vos y más jóvenes que vos, porque de unos aprendes y a los otros les enseñas. Y los más jóvenes interpretan el mundo para vos y los más viejos interpretan lo que pasó para vos. Pero cuando te quedas con gente de tu edad, hablas de lo mismo, pensás en lo mismo, es un monóxido de carbono para suicidio, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es solo de tener una mente abierta necesariamente, sino que sencillamente entender que, ¿por qué hoy en día no me dejan comer con Zaqueo? ¿Por qué no me dejan comer? ¿Por qué no me dejan al mediodía sentarme con la mujer a la orilla del pozo? ¿Ya? Es un serio problema, porque es natural que los humanos querramos estar con gente que piense igual que nosotros. Pero yo creo que es importante que estemos con personas que no piensan como nosotros, porque tienen mucho que enseñarnos. Además, va a probar nuestro amor si nuestro amor es genuino. Por eso es que Jesús dijo, yo siempre brindo en mi casa, ya sabes que digo, vamos a brindar por el Rey, por aquel que nos enseñó a llamar a todos como amigos. De hecho, es de las cosas que te he robado. Sí, porque cuando empiezas a ver a alguien, cuando te sientas a comer con alguien como amigo, deja de ser tu enemigo. Y entonces yo creo que tenemos que sentarnos con nuestros enemigos y comer con ellos, invitarlos a nuestra casa, tomar una copa de vino, si toman vino, si para vos es pecado no les sirvas vino, pues, pero ¿verdad? Lo que signifique acercarme en mi cultura. En mi cultura, por ejemplo, en Guatemala es café y pan. Ajá. En la nuestra mate. Desayunar es mucho de amigos. Entonces, yo le hago, en esta época que no podemos salir a comer con la gente, le he dicho a varios, ¿estás llamando a tus amigos? Sí. ¿Y a tus enemigos? O sea, si en algún momento la iglesia tiene que actuar con los enemigos, es hoy. Entonces, yo creo que deberíamos ser medidos, no por atender a los cristianos, por atender a los enemigos. De alguna forma, regalarles mascarillas, no sé, o sea, cada quien tiene su forma de... ¿verdad? Junior, me queda 20 segundos, ¿no? Pues ya se corta. Gracias. Gracias a vos. Y para los que dicen que por dónde anda Junior, anda haciendo historia, ¿eh? Para los que dicen hace mucho que a Junior no lo vemos en un congreso, está en los lugares de influencia. Gracias.